Pues muchas gracias, muy agradecida. Por esta presentación, fue magnífico. Y aquí estamos. He escuchado a Porfirio que dice, así como que no hay un límite de tiempo, cuento con mi tiempo completo. Pregunta. ¿Sí, Martín? Sí, sí. Ok. Ok, bueno. Lo que les traigo el día de hoy, pues no es nada menos que pues las vivencias, parte de las vivencias que me ha tocado. Y quiero decirles algo importante. Hay un dicho, sí, que dice que todo llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después. También por ahí hay una reflexión que me llega muy profundamente. Hay dos maneras de ver la vida. Una es como creer que los milagros no existen y la otra es creer que todo es un milagro. Y hoy sé que estar aquí con ustedes ha implicado un gran reto. He recorrido varios caminos, he tenido varias experiencias para llegar a este momento. Me siento muy agradecida con Dios, con la vida y también con mi querido y apreciado coach Martín Utrera, al cual pues le doy las infinitas gracias por esta oportunidad y por la confianza brindada. Y por supuesto también a mi querida Evelyn, que ha sido pues algo grandioso en momentos pues muy críticos cuando yo creía que no podía hacer esto. Y pues antes de comenzar mi charla, quiero hacer un compromiso con todos ustedes. Mi compromiso será que les voy a hablar desde mi corazón y con mi corazón. Pero también quiero invitarlos a que ustedes permanezcan con su corazón abierto, más aún que sus mentes, porque yo sé que de esa manera podremos tener una experiencia enriquecedora. Gracias. ¿Saben una cosa? Mi vida marcha sobre ruedas. Esto no significa que tenga yo una vida libre de problemas, libre de situaciones difíciles que resolver cada día, pues como cualquiera de ustedes. Más bien, significa que soy una mujer con discapacidad física, limitada, pues grandemente de brazos y piernas. Y esto sucede porque fui atacada, o mejor dicho, me dio la enfermedad de la poliomielitis cuando era yo muy pequeña. Lo que ahora llevo es una secuela de aquella enfermedad y por esa razón yo digo que mi vida marcha sobre ruedas, es decir, sobre una silla de ruedas. Y bueno, en ese rodar y rodar, porque no podría decir caminar y caminar, ¿verdad? Pero en ese rodar y rodar, descubrí que hay varios caminos para el conocimiento de uno mismo. Y en ese conocimiento de uno mismo, es lo que me ha permitido crecer, pero de eso les quiero hablar en un momentito. He tenido muchos hechos relevantes que han marcado mi vida. Yo supongo que como a cualquiera de ustedes. Esto es que yo lo he definido como un antes y un después. Tuve mi primer silla a los 18 años de edad. 18 años. Sí. Pero, ¿qué pasó antes? Bueno, antes fui una niña muy feliz. Mi madre me contaba, mi mamacita, que en gloria esté, me llegó a contar que caminé muy pequeña, que por ahí de un año, pues yo caminaba bastante bien, porque empecé a caminar a los 9 meses, pero antes de los 2 años,
me dio esta enfermedad de la poliomielitis. Así es de que cuando yo empecé a tener uso de conciencia por ahí de los 5 o 6 años, yo ya me desplazaba por el suelo. No sé si sea entendible, desplazarme por el suelo era arrastrarme verdaderamente de pompis en el suelo. Y rápidamente y a grandes rasgos les cuento que a los 6 años fui internada con la ilusión por parte de mi madre y mía, por supuesto, aunque era muy pequeña, de poder caminar. Estuve internada entre 4 y 5 años, me hicieron varias cirugías, pero salí del hospital por diversas razones que si yo en este momento les cuento, se alargaría mucho mi tema. La cosa es que yo salí de aquel hospital sin poder caminar. Así es de que pasados unos días después de que salí de aquel hospital, pues mi vida volvió a ser natural. Estaba mejor físicamente, pero no podía caminar. Así que yo seguía arrastrándome en mi silla de ruedas. Después, la vida empieza a correr, yo me dedico en esa juventud, en esa niñez, a ayudar a mi mami con el cuidado de la casa, con el cuidado de los hermanos más pequeños. Mi madre siempre tuvo que trabajar, pero bueno, empieza la adolescencia y yo seguía arrastrándome en el suelo. Era mi forma de conducirme. No estudiaba, pero yo tenía muchísimas inquietudes. Recuerdo que yo necesitaba generar dinero, tenía la necesidad de hacerlo. Y mi mami tenía por ahí muchas revistas, cuentitos, y le sugerí que yo quería alquilar esos cuentitos, ¿no? Y pues sí, ella me ayudó a poner una tira, un lazo y ahí colgar los cuentitos fuera de casa. Y así es como pues yo adquiría unos centavos, porque entonces eran centavos los que se pagaban por alquilar una revista. Recuerdo que más grande, pues yo empecé a vender dulces. La cosa es que yo quería sentirme productiva. Un buen día, yendo por la calle, porque yo iba también a misa, yo iba a la iglesia, tenía mucha agilidad para moverme en el suelo. Nunca usé que un carrito, nunca usé, solamente era desplazándome por el suelo. Y un día recuerdo que mi madre iba a un lado de mí, ya no me podía cargar, ya era yo grande, y yo a un lado de ella. Una persona se le acercó y le ofreció, mejor dicho, le preguntó si podía regalarme una silla de ruedas. Y mi madre le dijo que sí. Y un buen día, pues por la tarde, recuerdo que estaba yo en mi puesto de dulces cuando una persona en su auto llegó. La gente corrió a hablarle a mi mamá porque se acercó hacia mí y este señor abrió su cajuela, yo lo observaba y saca un gran paquete y me lo lleva y me dice, esto es para ti. El señor empieza a abrir aquella caja y era una silla de ruedas. Mi primer silla de ruedas. El señor me cargó y me sentó en ella. Aquella experiencia fue grandiosa porque por primera vez yo me sentí en las alturas. Por primera vez yo me sentí al nivel de la gente que camina y para mí pues fue grandioso. Lo que más deseaba en aquel entonces, después de tener mi silla de ruedas, era estudiar. Nunca lo había hecho. Había yo aprendido a leer y a escribir en el hospital donde estuve internada, que era de religiosas. Tuve mucho cariño, gracias a Dios, y me enseñaron muchas cosas. Pues así fue después de un tiempecito donde había que aprender a conducir la silla. Yo no podía hacerlo y tampoco enseñarle a mis hermanos, a mi madre, porque pues yo no sabía. Pero cuando ya estaba esto casi dominado, pues pronto buscamos dónde podía yo estudiar y empecé a hacerlo. Empecé a estudiar
lo que es el nivel primaria. Estuve en una escuela para adultos porque ya era yo una adulta, aunque no me sintiera yo de esa manera. Y así, al empezar a estudiar, mi vida empezó a transformarse. Es increíble cómo el conocimiento empieza a expandir la mente. Yo estaba sorprendida de que entre más aprendía, más quería saber, pero también me sorprendía que tenía yo la capacidad de aprender. Yo desconocía esa capacidad. Y así transcurrieron pues algún tiempo, algunos años, terminé yo aquel nivel de escolaridad que fue la primaria y tuvieron que pasar algunos años para que yo volviera a estudiar. No tenía los recursos, pero yo tenía la esperanza de cada día de seguir estudiando. Un buen día, una vez ya con mi silla de ruedas, me llevaron al mercado porque mi mami pues me hacía cargo de preparar lo que se necesitaba de comida y alguna de mis hermanas me llevaba a comprarlo. Y alguien se acercó a mí, alguien que jamás imaginé en mi vida. Era una persona que también usaba silla de ruedas. Nunca había conocido yo a alguien en las mismas condiciones que yo. Y esa persona me invitó a un grupo. La entrada a ese grupo fue otra de otro de los hechos relevantes en mi vida. Me invitó a aquel grupo que lleva por nombre Fraternidad de Enfermos y Limitados Físicos. Yo no conocía nada de ese mundo. Yo me di cuenta que mi mundo era muy pequeño, pero acepté. Él me conquistó con su sencillez, con su amabilidad. Él me conquistó con su amistad, porque me ofreció su amistad. Más tarde, él me visitaba y me invitó alguna vez a lo que se le nombra una misa para enfermos. Y en aquel lugar, una vez que me llevó, yo argumentaba, fíjense, yo argumentaba con su invitación que no tenía quien me llevara, cosa que era cierto, no tenía el horario al que me había invitado quien me llevara, yo no conducía sola mi silla. Entonces, él me dice, no te preocupes, alguien vendrá por ti. Ese alguien puede ser mi primo, no lo sé, pero alguien va a venir por ti. Entonces, tú solo consigue el permiso. Y así fue. Fueron por mí, fue la primera vez que yo salí sola, sola sin nadie de mi familia. Quizás esto suene muy simple, pero en las situaciones en las que yo vivía, aquello fue un gran reto. Me llevaron a aquel lugar que fue la Basílica de Guadalupe y al estar entre tanta gente con silla de ruedas, tanta gente que se veía enferma, apagada, yo supe que el mundo de la discapacidad era muy amplio. Y yo llegué a creer quizá que era la única en el mundo que vivía en estas condiciones, pero me di cuenta que no era así. Estar en aquel grupo amplió mis horizontes. Por medio de la amistad, por medio de charlas, de responsabilidades, aprendí a conocerme a mí misma, aprendí a aceptarme sobre todo, tuve muchos amigos. Y pues así fue pasando el tiempo, fueron pasando pues algunos años, no muchos recuerdo, cuando este mismo amigo me invitó a entrar al deporte sobre silla de ruedas. Otro gran reto, otro horizonte totalmente diferente y amplio. Yo decía, ¿qué voy a hacer ahí? Yo le decía a mi amigo, yo no le puedo dar a mi silla, ¿qué voy a hacer ahí? Ahí vas a aprender muchas cosas, me dijo. Y bueno, acepté. Empecé a ir al deporte sobre silla de ruedas. Lo primero que tuve que hacer es
cambiar de modelo de silla. La silla que yo llevaba era muy alta para descansar los brazos y no alcanzaban mis manos a los aros que las sillas de ruedas tienen para poderla conducir. Ese fue el primer paso. Después, pues aprender a darle, aprender a conducir la silla. Aprender a conducir la silla me llevó a grandes dolencias físicas, se me hacían ámpulas, me llegaban a sangrar, pero nunca me rendí y lo aprendí a hacer. Parecía ser que hasta ahí, pues todo estaba hecho en mi vida. Estaba en el grupo de fraternidad, tenía muchos amigos, había vuelto a retomar mis estudios, que ahora ya eran de la secundaria y eran en un sistema abierto, y me convertí en una deportista. Parecía ser que, pues que hasta ese momento nada le faltaba a mi vida. Entonces sucede que se viene a mi vida otro gran reto. Después de un tiempo de estar en el deporte sobre silla de ruedas, fui seleccionada, preseleccionada, mejor dicho, para unos Juegos Panamericanos. Recuerdo que mi profesor me decía, mi entrenador me decía que no podía yo pensar que ya era parte de una selección, que primero tenía yo que demostrar la superación de mis marcas, tenía yo que demostrar pues que tenía yo la fuerza de rebasarme a mí misma para poder ser seleccionada. Hubo entrenamientos muy fuertes, pero que yo los disfrutaba mucho. Yo me sentía plena, yo disfrutaba de todo. Así que pasó el tiempo, algunos meses, y se llegó el día de la selección. Ese día yo no fui a entrenar, no recuerdo la causa, pero al día siguiente que yo volví a los entrenamientos, mis compañeros me decían, Sofía, quedaste en la selección. Sofía, estás en la selección. Yo no podía creerlo. Hasta que mi profesor se acercó a mí y me dice, Sofía, estás en la selección, pero te quiero hacer una pregunta. Quiero saber si tú puedes asistirte a ti sola. Es decir, si puedes entrar al baño sola, si te puedes bañar, ¿sí? Y si puedes pasarte a la cama sola, porque no puedes llevar a ningún acompañante. ¿Ustedes pueden imaginarse aquella pregunta? Después de tanto entrenar, después de tanto poner el corazón para lograr llegar hasta ese momento. ¿Y qué creen? Le dije que sí. No lo pensé mucho. Tengo muchas dificultades para hacer esto que les acabo de decir, pero le dije que sí. Yo sabía que así como la vida me había llevado hasta ese punto, yo sabía que no podía perder la oportunidad, porque hoy sé que la vida le ofrece a uno las oportunidades cada día y que hay que ser muy valiente y estar muy atento para dar un sí o un no. Y yo dije que sí. Sabía que iba a tener el apoyo, sabía que no iba a estar sola en mi habitación, en fin. Y bueno, pues me fui a los Panamericanos que se llevaron a cabo en Halifax, Nueva Escocia, Canadá. Una gran experiencia. Contarles detalles de esto, pues igualmente sería pues alargarme mucho, pero todo va siguiendo un curso, todo va teniendo un ritmo. Y en este rodar y rodar por mi vida, resulta que cuando yo llegué de aquellas competencias, me di cuenta que algo faltaba en mi vida. Y ese algo, ¿qué creen que era? Yo no sabía hablar inglés y allá lo descubrí. Allá me di cuenta que debía estudiar inglés y llegando lo hice. Busqué quien me becara porque las oportunidades para que yo estudiara eran pocas, la economía
no era la suficiente para que me apoyaran para yo seguir estudiando, pero busqué quien me becara, lo encontré y estuve becada algunos años para después tener un diploma sobre el idioma del inglés como profesora. Pero la vida continúa, yo terminé de estudiar y seguí la marcha de mi vida, me salí un poco del deporte, me alejé del grupo de Frater porque yo tenía que dedicarme a el estudio que estaba yo terminando. Tenía yo que hacer mis prácticas, aprender a dar mis clases desde mi silla de ruedas y además con la limitación de no poder levantar los brazos. Entonces, pues me salí tanto del deporte como del grupo. Pero un buen día, y digo un buen día porque la vida me seguía sorprendiendo, sucede otro gran hecho que también ha marcado increíblemente mi vida. Se vienen unas competencias nacionales, y el equipo al que yo pertenecía empieza a juntar a su gente y entre ellos me llaman a mí para que yo regrese. Yo estaba en mis prácticas, como les decía, en mis prácticas para terminar mi carrera del idioma inglés. Y resulta que al volver yo a aquel deporte para volver a entrenar, conozco al que más tarde sería mi esposo. La vida me ha sorprendido mucho, mucho, porque nos hicimos novios y muy pronto nos casamos. Formamos una familia, llegó mi hijo, fruto de aquel grande amor que surgió en aquel hombre y yo. Mi hijo fue un maravilloso milagro porque, dada la situación física que vivo, tuve muchos problemas en mi embarazo. Estuve a punto de perder a mi hijo. Los médicos creían que lo iba a perder, pero no fue así. Mi hijo es un gran milagro. Y en ese tiempo de ser esposa, ser madre, ser ama de casa, dejé, no totalmente, pero dejé el deporte, dejé el grupo, iba allá junto con mi esposo, pero no tan seguido. Toda esa vida transcurrió hasta como los 16 años. Yo estaba contenta con todo lo que hacía, mi hijo crecía, por supuesto, pero yo necesitaba algo más. Yo tenía la gran inquietud de seguir adelante, pero fuera de mi casa. Yo en mi casa trabajaba dando clases particulares de inglés, pero yo necesitaba algo más. Entonces lo platiqué con mi esposo y él me dice, adelante, adelante, chaparra, haz lo que desees hacer. Y empecé a buscar trabajo. Tenía muchos años que no trabajaba fuera de casa y pues empecé a trabajar. Encontré el lugar apropiado. Tuve algunas ofertas, pero que yo tuve que rechazar porque no me convenían. Sabía lo que quería. Yo sabía que si yo decía sí a cualquier trabajo, no iba a poder cumplir con él porque en primer lugar, solo iba a tener el sueldo para transportarme de casa al trabajo y del trabajo a casa. ¿Por qué? Porque yo no tenía auto, no tenía silla de ruedas eléctrica como la que hoy tengo y el transporte público pues era pues bastante limitado. Hoy tenemos un mejor transporte, por supuesto, pero en aquel tiempo no lo teníamos. Así que di las gracias y dije que no, pero sabía lo que quería y sabía que tenía que llegar. No tardó mucho cuando me llegó pues una oferta de trabajo para una televisora y empecé a trabajar como recepcionista en la Dirección General de Televisión Educativa.
Ahí también fue otro gran cambio en mi vida. Llevo en ese lugar 17 años trabajando y he obtenido muchísimas satisfacciones en ese lugar. Ahí pude continuar el estudio de la preparatoria. Ahí me titulé, mejor dicho, me certifiqué como locutora. Y bueno, he tenido muchas experiencias en ese lugar. Actualmente, por la cuestión que estamos viviendo de la pandemia, pues tiene algunos meses que no trabajo. Y en ese, pues ir y venir de la vida, les repito, como esposa, como madre, como ama de casa y ahora en ese tiempo como trabajadora, pasaron casi 28 años. Digo casi 28 años porque faltaban solo como 3 meses, sí, 3 meses, para que yo cumpliera 28 años de felizmente casada. Mi esposo falleció. Fue una gran tragedia, no tan solo para toda la familia. Perdón, estoy en un lugar donde pues se escucha el ruido. La avenida en la que vivo está muy cercana a mi casa y pasan las ambulancias. Ok. Entonces, aquello del fallecimiento de mi esposo fue un golpe muy fuerte para mí. Creí que no lo iba yo a superar. Y después de un gran tiempo de vivir aquel dolor, de vivir aquel duelo, aprendí a vivir con él. Y así como alguna vez sentí la inquietud, la necesidad de dar algo más, de aprender algo más, de seguir adelante, así lo hice. Y decidí seguir adelante con la misma valentía que me había caracterizado en toda mi vida. Así que llegó a mi vida. Dicen por ahí, fíjense, que cuando uno está preparado, el universo te da lo que te corresponde. Y así lo creo, porque todo se fue dando. Alguien llegó a invitarme a algunos talleres a los que dije sí. Alguna vez un taller de abundancia que me tocó el corazón y que dije, debo seguir adelante. Entonces, terminando uno de mis talleres de oratoria, fui invitada a pertenecer a la Cámara Internacional de Conferencistas y de ahí siguió lo que sigue, más maravilloso. Yo le preguntaba a esta persona que me afilió que qué seguía. Entonces él me decía, no te preocupes, Sofi, ya verás lo que sigue. Y en mi vida aparece mi querido coach, Martín Utrera. Él fue mi coach, él fue el que me guió para la certificación como conferencista. Han sido muchos retos en la vida, pero créanme que de verdad yo quiero compartirles, no toda la historia de mi vida, yo creo que pues sería muy tedioso. Sería tedioso y no es eso lo que me gustaría compartirles nada más. Sé que mi historia forma parte de mi pasado como lo es la de todos ustedes. Jamás, jamás le restaré la importancia, ya que ese pasado es la base de lo que hoy soy. Son los pilares de mi vida, son, lo repito nuevamente, los pilares de lo que hoy soy. Y todo lo que yo a partir de ahorita quiero compartirles, quiero que sepan que es desde mi ser, no desde mi hacer. Porque las personas que padecemos una discapacidad física, hay muchas cosas que no podemos hacer, pero sé que podemos crecer y podemos ser
Y en ese ser encontramos la fortaleza para seguir adelante. También sé que me falta mucho por aprender, que estoy aquí con ustedes, que son grandes conferencistas, que son grandes eruditos en la materia, y que por eso me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. Pero sé que puedo llegar a hacerlo. Me falta mucho camino por recorrer, pero sé que puedo llegar a hacerlo. Les decía en un principio la importancia que yo descubrí al darme cuenta que había varios caminos que me llevaban al conocimiento de mí misma. Hoy sé lo importante que es eso. Hoy sé lo importante que es conocerse a sí mismo, estar conscientes de lo que pensamos, ser conscientes de la congruencia que debemos ser como personas, porque no tan solo basta, desde mi punto de vista, saber, hay que equilibrar todo eso en nuestra vida. También hoy sé que somos una fuente de energía. Eso a mí me sorprendió mucho. Somos una fuente de energía que cuando pensamos emitimos una frecuencia electromagnética que nuestro corazón también ejerce, también crea un campo magnético y que puede variar este campo magnético de acuerdo a nuestras emociones. Si estas emociones son negativas o si estas emociones son positivas. Me doy cuenta con esto que es muy importante, pues, lo que pensamos. Quiero hacerles una pregunta y me gustaría que me la contestaran, ya sea por el chat o abriendo su micrófono. Si, no sé, Martín me dirá cómo hacerle, pero me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué creen ustedes que surja en nosotras las personas primero? ¿El sentimiento o el pensamiento? Quiero decir, la emoción o el pensamiento. ¿Qué creen ustedes que surja primero? Vamos a ver. ¿Alguien desea escribir también o abrir también el micrófono? Sí. Sí me gustaría que alguno de ustedes me compartiera su opinión. Jorge Santacana levantó la mano por aquí. Jorge, Jorge. ¿qué crees que surja primero en nosotros los seres Estoy humanos? poniendo de lado. Bueno, antes de contestarte, quiero decirte que lo tuyo no es una conferencia, es una historia de vida que tiene un peso específico incalculable. No tienes idea cómo he ido asimilando lo que has dicho, y aquí hay dos elementos importantes. Qué hermoso que hayas tenido el tutor que has tenido, que de alguna manera te ha impulsado y te ha ayudado. Eso es extraordinario. Felicitaciones a ese tutor tan Sin duda grande. alguna, sin duda alguna. De verdad que sí. Mira, mi amor, lo primero es, sin duda alguna, la parte magnética. Aquí somos eléctricos y aquí abajo somos magnéticos. Al acercarnos, inmediatamente el magnetismo empieza a hacer su efecto. Y es tan así que por eso, sin saberlo, esa empatía que se brinda y que a veces no tiene explicación porque no te conozco, es simplemente ese acercamiento de alma a alma que el inconsciente, no el consciente, sino el inconsciente lo detecta e inmediatamente se establece ese puente. Después vendrá, cuando converso contigo, cuando te conozco, la parte cognitiva. Por eso es que Descartes no tenía estos conocimientos, porque el pobre no tenía estos conocimientos, y dijo, pienso, luego existo. Eso es falso, porque una criatura que está en el vientre todavía no tiene una capacidad de pensar, pero cuando una madre va a abortar, esa criatura se contrae, eso se sabe que sucede, que hay un sentimiento de terror en esa criatura. Así que primero sentimos, y las decisiones en el humano, el 99% vienen de las emociones,
que después se justifica, el cerebro la justifica para decir que sí. Te felicito, mi amor. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Esto me lleva entonces a reaprender. Reaprender que no es primero el pensamiento, como se viene diciendo en varios escritos científicos que yo he leído, se viene diciendo que primero es el pensamiento y después surge la emoción. Se viene diciendo que no hay sentimiento sin antes, mejor dicho, pensamiento. A ver, perdón, ya me hice bolas. Se viene diciendo que primero es el pensamiento para que surja una emoción, ¿sí? Entonces, debo reaprender según el comentario que tú me has dado. Y bueno, me parece pues muy lógico que sea así como lo dices, ¿verdad? Pero lo que sí creo yo desde mi propia experiencia, que es muy cierto, que debemos tener mucho cuidado con lo que pensamos. Debemos tener mucho cuidado que hay ahí dentro de nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque en el momento menos indicado, si nuestros pensamientos se vuelven acciones. A lo mejor un ejemplo muy simple, el hecho de, no sé, piensas en alguien, X persona, y esa persona no te simpatiza y la ves y no te simpatiza, pero llega el momento que la tienes frente a ti y esos pensamientos de no simpatización que has tenido, los muestras en tus acciones cuando tienes enfrente a esa persona. Sí. Entonces, creo yo que es muy importante que seamos conscientes de lo que pensamos, ¿sí? Porque, repito, tarde que temprano, nuestros pensamientos se van a volver acciones, ¿sí? Y dentro de todo esto, con la experiencia también que yo he tenido, permítanme un segundo para no perderme. Dentro de las experiencias que yo he tenido, he creído también que es muy, muy importante ser conscientes de lo que pensamos, porque creo yo que es la única manera de conocernos, y una vez conociéndonos, pues creo yo que debemos de ser pues nobles con nosotros mismos al reconocer que tenemos limitaciones. Y no hablo de las limitaciones que se ven, limitaciones físicas, por ejemplo, no, sino de esas limitaciones que nos genera, por ejemplo, el ego. El ego es bueno, pero cuando este nos rebasa, llega a ser muy dañino para la persona que lo tiene. El ego, la incapacidad que muchos seres humanos tenemos de mostrar el amor que le tenemos pues a quien está cerca de nosotros, de decirle un te quiero, de mostrarle un abrazo, de darle una sonrisa. Eso, desde mi punto de vista, considero yo que es una limitación, es una falta de capacidad, ¿sí? Entonces, el conocernos a nosotros mismos, primeramente, nos va a ayudar a ir superando esas limitaciones. Y en esa superación vamos a encontrar que nos podemos gobernar a nosotros mismos. Una vez más, yo digo desde mi experiencia que la tarea más difícil es gobernarnos a nosotros mismos. Porque queremos controlarlo todo lo que nos rodea, incluso a la gente que está cerca de nosotros, queremos controlarlo todo, ¿sí? Cuando esto no debe ser así, tenemos que empezar por controlarnos a nosotros mismos, por gobernarnos a nosotros mismos, pero esto se da solamente con el conocimiento de uno mismo y además con la aceptación. Porque si no aceptamos que tenemos fallas, si no aceptamos, dice por ahí otro dicho, ¿de qué pie cojeo? Sí, difícilmente vamos a poder superar
esas situaciones. Esto que yo les comparto, pues he venido descubriéndolo pues a lo largo de mi vida. Reconozco también que he adquirido herramientas para descubrir mis propias fortalezas, porque creo que también las he tenido siempre. La muestra de ello, pues es la historia que les he compartido de mi pasado. Pero creo que reconocerlas en su totalidad nos puede dar un poder. Pero también es muy importante reconocer nuestras debilidades. Y yo no hablo de las debilidades que yo como persona con discapacidad física tenga. No hablo de las debilidades de mis brazos, de las debilidades de mis piernas, no, sino de mis debilidades emocionales. Esas son las que en todo ser humano gobiernan nuestras vidas. Bueno, también con esto, miren, yo quiero compartirles que he aprendido que la mayoría de veces los seres humanos nos medimos desde la perfección de otras personas hacia abajo. Muchos seres humanos también llegamos a medirnos desde lo ficticio, lo ideal, que no existe, hacia abajo, cuando debería de ser al contrario, medirnos desde lo que somos, medirnos desde nuestra realidad. Aquí terminaría yo, pues, esta charla que comparto con mucho cariño con ustedes. Yo quisiera decirles que ha sido una experiencia enorme y que me siento muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Y pues aquí termino mi charla. Martín, sería todo lo de mi charla. Gracias. Gracias. De verdad que nos sentimos tan halagados y tenerte aquí con nosotros es un paso más, porque así como te he visto crecer profesionalmente, y si ustedes también, queridos amigos, hubieran visto cómo ella, Sofía, venía pues subiendo y escalando, y tener ahora esta voluntad de estar ante una audiencia. Antes le costaba, pero también con el trabajo, con todo, con la fe, con la misma fe que tiene, no solamente en Dios, sino también en todo lo que venía haciendo. Para ella fue un reto y aquí está. Y he visto sus conferencias, incluso en nuestro canal de Telegram se va a colgar o se va a anclar un video que le hicieron en la televisora donde trabaja, la televisora educativa. Le hicieron una entrevista muy linda y he tenido la oportunidad de ver ciertas entrevistas o ciertas conferencias también, o testimonios de vida para la cual ella también ha participado. De verdad, Sofía, me honra tenerte también. Eres una más de nuestra familia de la Corporación Internacional de Conferenciantes. Esto es tan agradable, es tan hermoso. Y no solamente Sofía, sino también Mirta, todos los que participan y todos los que deseen estar con nosotros. Santa Cana también ya pertenece a nuestra corporación, porque esto es una familia universal. No es una familia de España o de Colombia solamente, no, es una familia universal, porque por algo también es la corporación, para crecer todos. Gracias, Sofía. Vamos entonces con el ciclo de preguntas. Si alguien tiene preguntas también, tenemos las preguntas de Mirta. Voy leyendo lo que tenemos en el chat. Me acerco un poquito a la pantalla porque la tengo distante. Comenzamos por aquí. Un placer escucharte siempre, querida Mirta. Fuerza, conocimiento, empatía, valor y coraje, de Liliana Castro. Hay otro comentario por aquí.
que dice, un placer saludarlos o escucharlos, también de Noraida Urriola. Hermoso dúo, mucho éxito. Doctora Mirta, se nota la pasión con la que ejerce su profesión. Felicitaciones y que a nivel mundial se multipliquen muchas Mirtas. Eso sí es verdad. Eso sí lo testifico también. La doctora Mirta en este conocimiento verdaderamente tiene mucho. Y cómo desearíamos que no hubiese una, sino muchas Mirtas a nivel mundial para que pueda orientar a todas las féminas, y no solamente a las féminas, sino también a los hombres que se ven vistos en esta situación. Claro. Sí, ¿alguna otra pregunta para Mirta que podemos hacer? De todos modos, voy leyendo los chats o el chat. Excelente exposición. Me tengo que retirar. Este fue de Carlota Alderete. O Alderete. O que dice, excelente testimonio. Después de escuchar esta conferencia, no hay imposible. Galaxy A20 de Verónica. Dice Isabel, ¿cómo estás? Gracias, Sofía, por compartir tu historia de vida llena de superación. Un abrazo desde Madrid, España. Gracias, Isabelita, que está con nosotros. Noraida, el corazón debe ir de la mano de la mente. También por aquí Raquel González dice, siento, pienso, actúo. Bella Sofía, te felicito. Astrid Baena Hernández, muy de acuerdo con Raquel González, todo aquello que regula nuestra existencia se basa en pensamientos, sentimientos y acciones, pero no todos, o mejor dicho, no somos seres lineales. Pienso, siento, actúo, sino que a veces la cadena es siento, pienso, actúo, o incluso actúo, siento, pienso. Es decir, funcionamos como un triángulo con 3 vértices que pueden ser el origen de la cadena. También nos comenta por aquí Galaxia 30. Muchas felicidades, mi querida Sofi. Me tienes con un nudo en la garganta. Sabes que tu historia me encanta y te admiro. Sabes también que te quiero mucho. Eres muy especial en mi vida. Por aquí también nos dice otra persona, muchas felicidades, Sofi, muy sentida tu conferencia, eres un ser ejemplar para muchos de nosotros. Otro que dice, queda grabada la exposición, ¿dónde podemos verla y escucharla? Sí queda grabada, está, ya esa la vamos a ir subiendo al canal de YouTube, y también se pueden agregar al canal de Telegram, que por aquí le vamos a escribir también el canal de Telegram. Ahí están las conferencias pasadas y estas conferencias y todas las conferencias que vayamos brindándoles a todo el mundo, las van a encontrar en el canal de Telegram y en el canal de YouTube. Hay que estar con la tecnología. Por aquí también, Sofía, eres un ejemplo de vida, de Noraida. Astrid Baena, gracias Sofía por tu testimonio, me encantó. ¡Qué empoderamiento! Margot Camacho dice, tu nombre dice todo. Sofía, amor, sabiduría y ríos fluir. Movimiento, recorridos diferentes, cascadas, grandes y pequeños viajes por aguas caudalosas y en calma. Gracias Margot Camacho por tan hermosa referencia para mi Sofía. Astrid Baena, saludos desde Acapulco, gracias. También saludamos desde Venezuela y a todas partes del mundo. Iboli, qué bueno, estás con nosotros. Muchas felicidades, Sofía, muy grande. Iboli se encuentra en España también. Margot comenta, a la jurista, al abogado, cuando hay hijos, ¿cómo se maneja la separación de la pareja? ¿Qué tú planteas a distancia para la doctora Mirta? Esta pregunta la hicieron por privado. Cuando hay hijos y al mismo tiempo hay violencia, ¿cómo se maneja eso? Si me podés especificar bien la pregunta. Aquí dice,
a la jurista cuando dijo cómo se maneja la separación de la pareja. Bueno, ¿qué planteas? No sé si Margot puede por allí. Margot, puedes abrir el micrófono, Margot, no hay inconveniente. Buenas tardes. Buenas Gracias tardes. Gracias por este encuentro maravilloso con todos ustedes y gracias a Jorge por esta invitación. Agradezco mucho estar entre ustedes. Sí, estaba planteando la doctora que era indispensable la separación de la pareja una vez que hay, después del juicio y de la separación y se llega ya a un veredicto, me imagino jurídico. ¿Qué pasa cuando están los niños allí? Porque ella dice, bueno, se deben separar, no deben verse más, romper con esa vinculación entre la pareja, pero si hay hijos, ¿cómo se maneja allá? Bueno, cómo no, sí, Margot, te contesto. El tema es así, cuando durante la violencia, por lo general, por lo menos mi experiencia así me lo manifiesta, los hijos viven la violencia contra la madre como violencia contra sí mismos. Entonces, es muy común que al saltar la madre de la espiral de la violencia, es muy común que ella salta con sus hijos y los saca de la égida del violento. Ahora viene el tema, eso se llama, vos estás apuntando a la revinculación, que puede estar o puede no estar. El padre violento que quiere revincularse con sus hijos tiene que plantearlo, y se llama así, según el derecho argentino. En Latinoamérica se llama, hay digamos, legislación parecida, la revinculación. Ahora, ¿qué pasa? En nuestro país tenemos la Convención de los Derechos del Niño, que fue ratificada por nuestro Senado de la Nación, y entonces es ley suprema para nuestra nación. Cuando el padre violento plantea la revinculación, es obligación del juez citar al niño en persona desde que sabe hablar, desde los 3 años, que puede hablar, que se puede manifestar, y ni hablar en el paso del tiempo mucho más. Y ahí el niño manifiesta si él quiere volver a verse, si él quiere volver a reunirse con ese padre violento. Cuando la violencia ha sido mayúscula, mi experiencia me dice que por lo general el chico o la chica no quieren volver al contacto con el padre. Y eso, la convención manda escuchar al niño y tomar en cuenta el interés superior del niño. Ahora, muchas veces hay jueces y juezas que tratan de provocar la revinculación, y en ese sentido yo soy muy contundente en el derecho del niño, la niña o el adolescente hasta sus 18 años, de su derecho de decir que no quiere. A él le quedó ese recuerdo, lo tiene internalizado, y muchas veces, ni hablar si la violencia fue contra él, y si hubo abuso, bueno, ni hablar. No hay revinculación posible, obviamente. Entonces, después de los 18 años, se verá si esa persona algún día en su vida o nunca manifiesta su deseo de revincularse con su padre. Por lo general, la violencia es una manera decisiva de cortar un vínculo. Es la manera tremenda, la peor manera de cortar un vínculo. Porque puede haber parejas divorciadas con mutuo acuerdo, con encuentros pacíficos,
con lo que nosotros tenemos que se llama el divorcio exprés, que es un divorcio tranquilo, por mutuo consentimiento, y entonces se establecen los días de contacto con su papá, se establecen las formas, o sea, en ese caso la pareja no se llevó bien, pero pudieron hacer un divorcio razonable y pueden encontrarse el padre con sus hijos determinadas veces por semana, tal fin de semana o fin de semana por medio, o lo que se disponga. Pero en el caso de violencia, el tema del vínculo es un tema de riesgo. Y yo pongo mucho acento en el riesgo. El riesgo hay que tomarlo en cuenta y personalmente lo tomo mucho en cuenta y cuido mucho a ese niño, niña o adolescente. Y se tiene en cuenta entonces, como dice la convención, el interés superior del niño. Qué bueno, gracias. Gracias, gracias. Gracias, doctora. Ok, por aquí tenemos también otros mensajes porque ya estamos en hora. Sofi, un placer siempre escucharte, recibe mi admiración y respeto. Sofi, ¿cómo has combinado tus factores? Esta es una pregunta para ti. Okay. Sofía, ¿cómo has combinado tus fortalezas y debilidades para ser tan resiliente, perdón? Pues una de las principales, pues, mejor dicho, uno de los principales conocimientos que he alimentado es mi fuerza espiritual, es mi fe, además del conocimiento de mí misma. Me ha ayudado increíblemente saber que, bueno, que mis pensamientos van a llegar hasta donde yo se lo permita, que el dolor o el sufrimiento que vivo va a llegar hasta donde yo se lo permita. Pero esto en sí solo no podría causar ningún efecto en mí. Mi fuerza viene desde mi espíritu, el cual he alimentado con lecturas positivas, con oraciones, y de ahí viene mi fuerza para poder combinar pues esta parte de la pregunta. ¿Sí? Martín. Perfecto. Creo que no fue. No sé. Creo que lo perdimos. Sí, ¿verdad, Mirta? Qué linda historia de vida, Sofía. La verdad que me encantó y creo que realmente tu mundo es sobre ruedas, ¿no? Y vos sabés que acá en Buenos Aires yo tuve una amiga que asistió mucho a mi programa de radio, que para mí era un ejemplo permanente para todos, porque ella era cuadriplégica por la misma razón que tuviste vos de la poliomielitis. Oh. Y ella tenía desde la cabeza, la carita, cuellito, cabeza, y lo demás era totalmente cuadriplégica y vivía dentro de un pulmotor. Wow. Pintaba con la boca, hacía exposiciones y podía llegar a decir, estuve hecha una haragana porque este año pinté nada más que 32 cuadros. ¡Wow! Los 32 cuadros, ¿te das cuenta? Sí. Vivía de lo que pintaba, exponía, yo la acompañaba permanentemente, pero ella, como la sacaban del pulmotor, porque ella tenía el cuerpo chiquito de una nena chiquita, y desde el cuellito andaba bien, el resto era cuadriplégica. Entonces decía, bueno, se me acabó el recreo, me tienen que llevar, pero aquí estuve, bueno, cómprenme mis cuadros que les guste. Tenía un sentido del humor maravilloso. Yo adoré a esta muchacha y pero todos los meses la teníamos en el programa y salía al aire por teléfono. Entonces dice, ahora el pulmotor me da permiso, este bicho raro
que me alimenta, y sacaba y hablábamos y hacía el programa por teléfono. Y era una inyección de vida, ¿no? Me hiciste acordar, digo, ¿y cómo pintaba? No te puedo decir esos cuadros maravillosos. Y consiguió una beca del gobierno suizo. Y dice, y bueno, mis cuadros valen porque yo los pinto con el corazón. Así que, y realmente, gracias por me hiciste acordar, era como, digo, qué amorosa, me encantó compartir con vos, me encantó, bueno. Sofía. Qué bueno, gracias a Dale, ustedes también, muchas gracias. Por cierto, Gracias. la conexión se me cayó un momentito. Porfirio, sé que me puedes apoyar con algunas de los mensajes. Por favor, yo recibí uno que también dice, gracias Sofi por excelente charla y solo confirmo que las ruedas que llevan tu vida son mágicas y amorosas. Abrazos. Vamos a ver. Hay un mensaje de Malena. Sofía, tu vida sobre ruedas, un ejemplo para todos. Gracias, gracias, gracias. Mirta, llegué tardecito, te buscaré en YouTube. Un abrazo con aroma a café, café colombiano. Gracias, Malena. Gracias. Gracias, Malena. Gracias. Bueno, entonces para culminar, ya estamos en hora. Por favor, brevemente, Mirta y Sofía, palabras finales, también sus redes sociales, por favor. Hoy hicimos un programa diferente, por eso es que estamos despidiendo a las dos en este momento. Primero Mirta y posteriormente Sofía. Palabras finales, sus redes sociales. Sí. Bueno, muchísimas gracias, muy, muy feliz de estar aquí. Ojalá que realmente las mujeres nos vayamos empoderando cada vez más, ojalá que todo esto pueda multiplicarse, como dijeron, muy agradecida a toda la audiencia, a vos Martín, a Evelina, a Porfirio, a toda la corporación, y mis redes a disposición. Mis redes son @MirtaVonSademan, V corta, ¿no? Von-Sademan, con doble N final, y si no, mi mail, que es doctora, toda la palabra, doctoramirta20, @gmail.com. También estoy en Facebook, Mirta Von-Sademan, acuérdense de las dos N finales y que es con V corta. Y con todo gusto los espero a disposición para lo que necesiten. Estoy dispuesta, los mails los contesto todos, los mensajes también. Y mi teléfono, si quieren, mi WhatsApp, más 54 911 51 53 63 33. Repito, más 54 911 51 53 63 33. Así que con todo gusto los espero y ahí está, gracias por poner el número abajo, muy bien, y muy feliz de haber tenido y tener la compañera que tengo en el día de hoy, así que muy, muy, muy agradecida y muy, muy, muy feliz. Eso lo hacemos, que hasta generador de caracteres tenemos nosotros, ¿eh? ¿Qué tal? Sofía. Sí, pues yo quiero concluir esta tarde pues tan hermosa, primeramente dándole las gracias también a Mirta por su excelente exposición. Fue un honor también compartir esta tarde contigo, Mirta. Y quiero decirles a todos que para mí el agradecimiento es la virtud más maravillosa que existe. Para mí, el agradecimiento es como mágico. Cada día que yo agradezco todo lo que tengo, desde que puedo llevarme un vaso de agua a la boca, de verdad que creo yo que cuanto más agradecemos, desde lo más mínimo,
nos damos cuenta de que menos necesitamos o de que lo que tenemos es abundante. También quiero decirles que el éxito de la vida no está en siempre vencer, sino en no rendirse jamás. Y fíjense ustedes que si se enciende una luz para alguien, también ilumino mi propio camino. Esto es de Buda. Y yo deseo en esta tarde, además de dar las gracias infinitas a Martín, a Evelyn, a, ¿cómo se llama nuestro chico desde Italia, perdón? Porfirio, perdón. Y pues a todos ustedes que han hecho posible pues esta unión de verdad, esta transmisión, pues además de agradecerles a todos ustedes, me llevo el gran deseo de poder ver sido una lucecita en su camino. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti también, Sofía. Y por cierto, por aquí te escribe Emma. Felicitaciones a Mirta y Sofía. Mucho éxito en cada uno de sus proyectos. Por favor, vamos a abrir nuestras cámaras para la foto final, como decimos. Y me gustaría que sonrían, por favor. Vamos, sonrían. ¿Cómo es, Malenita? ¿Cómo es, Malenita? ¿Sí? A mí me queda súper difícil. Vamos pues a sonreír y, como digo yo, a pelar las muelas, agradecerle a estas dos mujeres maravillosas por lo que nos entregaron. Claro. Extraordinarias, de verdad. Sí, Las felicito a las dos. De verdad, extraordinaria. Así que bien, bravo, Mirta, bravo. Chéverísimo, qué bueno, gracias a ustedes también. Y para agradecer también a nuestros aliados que han apoyado este evento, el Instituto de Tecnología Superior de Oriente, YUXO, Évole Grupo Chirinos, también Global Coaching Federation, Inversiones y Producciones MC 2007, Compañía Anónima, la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho y Altos Café Gourmet. Nuestra transmisión se genera desde Roma, Italia, gracias al apoyo de nuestro compañero y miembro de la corporación, el licenciado Porfirio Pestana, y el centro de retransmisión desde aquí en Barcelona, estado Anzoátegui, Venezuela. En nombre de la Corporación Internacional de Conferenciantes y en nombre de este servidor, Martín Utera, también, pero antes, nuestra bella vicepresidenta, ¿vas a decir algo? No, está bien, estoy feliz. Feliz. Sin palabras con todo eso tan maravilloso de hoy. Abrazo a las dos. Qué bueno. Entonces los esperamos el miércoles 14. Tenemos un banquete también el miércoles 14 a las 15 horas, 3 de la tarde, hora Miami, Venezuela. Hay dos grandes conferencias con el amigo, el doctor Vincent Foster Font. La salud depende de uno mismo. También desde España. Y desde aquí de Venezuela, Raquel González Cano con su conferencia Estructura del Pensamiento, actitudes positivas ante cualquier situación. El ingreso a la sala igual a partir de las 2:55 de la tarde, 14:55, con puntualidad. Recuerda que el ID, las conferencias se cambia por medidas de seguridad, aunque también estamos enviando a contactos directos, lo que es el enlace para que puedas ingresar también sin utilizar el ID. Entonces ya sabes, te esperamos, o también puedes ingresar a través de la cuenta, el perfil de la cuenta de 5 en Instagram, @5.inc.usa o USA, como decimos también. Relevancia y trascendencia, dejando una huella imborrable para el mundo y llena de conocimientos para ti. Dios los bendiga, feliz tarde y noche para todos y feliz fin de semana. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles.
Feliz tarde, noche. Adiós. Igual, feliz tarde, noche para todos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, pues.